Hay quienes creen que fue la verdadera inspiración de Bram Stoker al escribir su gran novela Drácula. Hoy su nombre ya se ha olvidado en los rincones del tiempo. Hoy ya nadie recuerda cómo se llamaba. Sin embargo, su leyenda aún permanece viva aún siglos después. Hoy es sólo conocida como Deardiu. En el folclore irlandés existen varias criaturas dispuestas a chuparte la sangre. Una de ellas es la Deardiu, nombre que significa sed roja o chupasangre roja. La historia de Deardiu nos remonta a varios siglos en el pasado en la vieja Irlanda. Deardiu era la hija de un noble irlandés. Era conocida en toda la región, famosa por su resplandeciente belleza. De piel clara, cabellos rubios como el oro y labios rojos como la sangre. Era querida por plebeyos y aldeanos debido a su simplicidad y buen trato con todo el mundo. Pues resulta que la joven se enamoró de un campesino de la región, con el cual vivió un romántico y apasionado romance. Ambos fueron muy felices durante algún tiempo. Sin embargo, se dice que las historias irlandesas no tienen final feliz. Resulta que el padre de Deardiu se enteró de la relación y los obligó a separarse. Incluso obligó al joven a marcharse de la zona. Él no estaba dispuesto a permitir que su hija tirara por la borda la nobleza a la que pertenecía su familia, por lo que él consideraba un capricho de la joven. De modo que entregó la mano de su hija a un noble de la región, un tipo conocido en toda la zona por su mal carácter, por su crueldad, en fin, por ser una horrible persona. El matrimonio se celebró y el mismo día comenzó el martirio de Deardiu. El tipo la maltrataba de todas las formas posibles, utilizándola para satisfacer sus deseos sexuales, golpeándola, encerrándola, pegándole hasta que sangrara. Pues así pasó el tiempo y la hermosa muchacha de resplandeciente belleza, de mirada dulce y carácter alegre, era ahora una mujer triste y desesperada. El brillo de sus ojos había desaparecido. Cada día, Deardiu miraba desde la torre en que su marido la tenía confinada, esperando a ver a lo lejos a su amado campesino que venía a rescatarla como en un cuento de hadas. Pero como dije, las historias irlandesas no tienen finales felices. El joven jamás llegó y ante la desesperación la muchacha decidió acabar con su vida. Sin embargo, en donde estaba encerrada no tenía nada para cumplir semejante propósito. La única manera que se le ocurrió fue dejando de comer, y así finalmente terminaría muriendo de hambre. Pues así lo hizo. Dejó de comer y escondía la comida que le llevaban para que nadie se diera cuenta. Si así ocurría, sus planes no se concretarían. La pobre muchacha sufrió lo indecible durante largo tiempo. Solo imaginen lo que es morir de hambre. Finalmente, una mañana, Deardiu fue encontrada muerta. Se dice que su esposo ni siquiera se inmutó ante la muerte de la muchacha. Tampoco a su padre le importó. Estaba preocupado de mantener su lugar en la nobleza. Solo la gente de las aldeas sufrieron por la pérdida, ya que aún le seguían teniendo mucho cariño. Deardiu fue enterrada en una tumba humilde y poco profunda en un lugar llamado Strongbow Tree, en la localidad de Waterford. Todo había al fin terminado para la joven, ¿o no? En realidad, eso fue solo el comienzo. Exactamente un año luego de su muerte, Deardiu se levantó de su tumba como un muerto viviente, como un ser sediento de sangre, lista para vengarse de quienes le habían hecho tanto daño mientras estaba viva. Primero fue por su padre, a quien encontró en su casa y con un beso mortal bebió su sangre hasta matarlo. Una versión dice que su padre estaba en casa y que ella no podía entrar.
Así que llamó a su padre desde afuera hasta que el hombre, sorprendido y desconcertado por ver allí a su hija muerta, abrió la puerta, momento en que ella se abalanzó sobre él y se alimentó de su sangre. Algunos opinan que de este hecho proviene el mito que dice que los vampiros no pueden entrar a una casa sin ser invitados. Luego de eso, se dirigió donde el que fuera su esposo, al que encontró mientras volvía a su casa. También existen versiones que dicen que lo encontró de juerga con varias mujeres. En fin, como sea, el resultado fue el mismo. Drenó su sangre hasta dejarlo totalmente seco, muerto, en castigo por lo malo que había sido. Al joven campesino que había sido dueño de su corazón no le hizo absolutamente nada, no lo tocó. Quizás aún guardaba en su frío corazón amor por quien le había hecho tan feliz en vida, o quizás simplemente no valía la pena tan siquiera recordarlo. Al fin y al cabo, éste no había hecho ningún intento por rescatarla. La cosa es que Diardiu, luego de probar la sangre de su padre y de su esposo, sintió un deseo enorme por la sangre humana. Ya la había probado y ya nada la detendría mientras intentaba saciar su sed, de modo que continuó su camino por la zona, matando y alimentándose de quien se encontrara en su camino en las frías y oscuras noches irlandesas, en especial hombres de mal vivir, aunque no se limitaba a ellos. Cualquier desgraciado que se cruzara en su camino se convertía en su presa. Creen los lugareños que Diardiu solo salía a alimentarse de la sangre una vez cada año, en el aniversario de su muerte. Esto debido a que la primera vez que salió de su tumba fue justo un año luego de morir. Para evitar que esta criatura vampira volviera a dejar su tumba y hacer de las suyas, los locales colocaron grandes piedras sobre la tumba, lo que al parecer hasta ahora ha resultado. Y dicen que aún hoy se puede ver su tumba en un cementerio cerca de Waterford. La tumba recibe hoy en día el nombre del árbol del arco iris y está cubierta de pesadas piedras. Esa ha sido la historia de Diardiu, la vampira irlandesa que volvió de la tumba para vengarse de quien le había hecho tanto daño, y al probar la sangre se transformó en una criatura horrible, asesina y despiadada. ¿Qué te pareció la historia de esta vampira irlandesa? ¿La conocías? Déjamelo saber en los comentarios. Además, si el video te gustó, dale un me gusta y compártelo. Muchas gracias, un cariñoso abrazo y será hasta una próxima aventura.